Espera que se inicie la grabación. Listo. El tema que corresponde el día de hoy es el segundo periodo de los sistemas filosóficos. También en algunos textos de historia de la filosofía lo van a denominar, global, el periodo ontológico, el segundo periodo ontológico. ¿Por qué? Porque el primer periodo ontológico que lo vimos la semana pasada, abordamos a lo que es un pensador llamado Platón, que habíamos comentado de que ese tal Platón prácticamente lo que planteaba es un sistema filosófico muy complejo en la cual estaba organizado y estructurado desde un punto de vista idealista. Y el filósofo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente lo que va a plantear o argumentar, lo va a hacer desde una perspectiva más realista. Va a haber autores que han querido darle una interpretación un tanto materialista a Aristóteles, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque ese es un término muy contemporáneo. Por eso se recomienda de que muchas veces cuando lees textos de los filósofos griegos, cuando lees por lo general textos de los pensadores antiguos o pensadores medievales o de cualquier época, hay que ser anacrónicos. ¿Qué es el anacronismo? Es prácticamente situarte en el contexto de la época y meterte a fondo, por así decirlo, de un punto de vista más escudriñativo, por así llamarlo, en el tiempo, en el contexto y en la forma de pensar de la época. Es por ello que yo les recomendaría de que cuando lean a estos filósofos, a Aristóteles, a Platón, sean anacrónicos, o sea, partan de los conceptos que ellos tenían en la época. Por ejemplo, con respecto a Platón, ¿no? Platón organizó su sistema filosófico y tuvo mucho apego a los números, e incluso organizó y él denominó a los números como algo sagrado, algo divino y como un nexo, ¿no? Para llegar a lo que es el mundo de las ideas, porque de repente Platón tal vez tenía el desconocimiento de los números negativos. Los griegos solamente llegaron a conocer los números positivos, si no de repente hubiera habido otros planteamientos en su sistema filosófico, ¿no? Es por eso que hay que ser anacrónicos y hay que realmente ver el contexto y el conocimiento que tenían en la época estos pensadores para llegar a plantear lo que plantearon. Ya los próximos temas que vamos a ver las siguientes clases, que son temas más contemporáneos del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, que son temas realmente fascinantes. La siguiente clase, por ejemplo, les comento, vamos a ver filosofía de la mente y demás. Pero bueno, comenzamos con el tema del día de hoy, que corresponde a lo que es el segundo periodo de los sistemas filosóficos. El autor que vamos a abordar el día de hoy se llama Aristóteles, mientras que el de la semana pasada se llamaba Platón, que su verdadero nombre fue Aristóteles, ya que recordemos de que Platón fue el apodo que le puso su maestro de gimnasia, que Platón significa espaldas anchas. Aristóteles prácticamente no va a ser un griego como tal. ¿Por qué? Porque él vivía a los alrededores de Grecia, en una ciudad conocida como Estagira. De ahí que Aristóteles también se le va a denominar o se le va a llamar el Estagirita, ¿no? Pero sin embargo, Aristóteles va a ser discípulo de Platón. Se comenta de que estuvo 20 años en la academia de Platón instruyéndose. Como les comenté la semana pasada, Platón había fundado lo que es una academia, la primera escuela de la filosofía de manera oficial a lo largo de toda la historia. Y a partir de ello, Aristóteles va a estar 20 años instruyéndose. Y imagínense, ¿no? Hoy en día una carrera dura 5 años, 6 años, ¿no? Ya Aristóteles estuvo 20 años con Platón instruyéndose sobre matemáticas, sobre epistemología, sobre temas filosóficos, sobre arte y demás. Pero bueno, ahora, eh, prácticamente lo que va a plantear es un sistema realista. Realista, ¿por qué? Porque va a dejar de lado las cuestiones ideales de su maestro. Y él tiene una frase muy famosa, ¿no? Aristóteles decía así: soy amigo de Platón, lo aprecio mucho, pero soy más amigo de la verdad. En esta frase se puede sintetizar o resumir el pensamiento de Aristóteles, es decir, que él va a desarrollar una filosofía propia, una filosofía individual y autónoma. Sin embargo, nosotros no podemos escaparnos de las influencias que tenemos a nuestro alrededor. Y a partir de ello también Aristóteles va a tener como algunos rezagos platónicos. ¿Por qué? Porque recordemos que Platón planteaba esa dualidad, ¿no? De cuerpo y alma. Aristóteles también la va a plantear, pero de otra manera. Que eso lo vamos a ver más que todo en su antropología. Como ya se habrán dado cuenta en las diapositivas, yo lo que trato de hacer es prácticamente separarlas o estructurarlas en cada aspecto. Primero de repente vemos su aspecto antropológico, qué es lo que pensaba Aristóteles, este filósofo del hombre. De ahí vemos su aspecto nociológico, qué es lo que pensaba prácticamente Aristóteles de la realidad y cómo es que la conocemos y demás. Así vamos a ir abordando cada tópico. Listo, pasemos. Primero vamos a ver un poco de su biografía y quién fue, cuáles son las obras que hizo, y de ahí nos adentramos netamente a su pensamiento. Primero, Aristóteles es considerado uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos.
Y como les dije, fue discípulo de Platón por 20 años. Ahora, Aristóteles va a escribir obras prácticamente en cantidad. Incluso muchas de ellas se han perdido, que hoy en día no las conservamos, sino, imagínense la riqueza intelectual en la cual prácticamente hoy en día tendríamos, ¿no? Pero vamos a hablar de las obras que conservamos, de las obras que tenemos. Ese señor que vemos ahí en la foto es Aristóteles. Pero bueno, ¿por qué se le considera el padre de la psicología? Se le considera el padre de la psicología porque va a tener una obra muy esencial llamada el Tratado del Ánima o Tratado del Alma. Por esa obra es que a Aristóteles se le denomina el padre de la psicología antigua. ¿Por qué? Porque el padre de la psicología moderna es un tal señor llamado Wilhelm Wundt, que en Alemania funda el primer laboratorio experimental y prácticamente de origen una escuela llamada el estructuralismo y demás. Pero cuando te pregunten, ¿quién es el padre de la psicología antigua? Aristóteles. ¿Quién es el padre de la psicología moderna? Un tal señor llamado Wilhelm Wundt. Es un psicólogo alemán, que también tiene referencias filosóficas, ¿ah? Por eso se dice que los psicólogos tienen referencias filosóficas, ¿no? Por eso se le considera la filosofía, como le dije en un principio, la madre de todas las ciencias. Ahora, en esa obra, el Tratado del Alma, Tratado del Ánima, Aristóteles va a intentar dar explicaciones cómo es que funciona la mente, la psique. Recordemos de, como les dije, la tercera clase, cuando vimos periodo antropológico, les comenté de que prácticamente cuando un Sócrates, por ejemplo, te decía cultiva tu alma, no te está diciendo o te está dando a entender alma como el concepto cristiano que hoy en día lo entendemos, ¿no? Como una especie de airecito y demás. No, cuando Sócrates te está diciendo cultiva tu alma, te está diciendo cultiva tu mente, tu pensamiento, tus conocimientos. Lo mismo, Aristóteles cuando va a hablar del alma, va a hablar de esa entidad mental en alguna medida, la que nos permite conocer, comprender, percibir la realidad. Y en esa obra, el Tratado del Alma, Tratado del Ánima. No le he puesto acá porque ya no alcanzaba en la diapositiva, pero es por esa obra por la que se le considera el padre de la literatura. Si desean, la pueden buscar y leer. Es cortita. Ahora, también se le considera el padre de la literatura. ¿Por qué? Porque Aristóteles tiene una obra llamada La Poética. Está ahí, le he puesto. En esa obra, La Poética, Aristóteles va a dar su visión literaria y va a criticar a los literatos de su tiempo. Incluso también va a dar una concepción de lo que él consideraba literatura, ¿no? El punto de vista de su tiempo. Ahora, Aristóteles también es considerado el padre de la biología antigua. Es más, él tiene una teoría fisiológica que le he puesto más adelante en las diapositivas y la vamos a abordar. Miren, les comento. Aristóteles, su padre se llamó Nicómaco y Nicómaco era médico. Médico. Imagínate, o sea, Aristóteles prácticamente va a tener la influencia de un médico. No solamente va a tener la influencia de Platón, sino la influencia de su padre. Por eso que habrán escuchado de repente un libro, ¿no?, llamado Ética de Nicómaco. Ética King. ¿Quién fue Nicómaco? El padre de Aristóteles. Y va a tener influencia médica, y a partir de ello Aristóteles va a desarrollar bastante apego por las ciencias naturales. Tanto así que más adelante, ahí les voy a comentar, Aristóteles va a fundar una escuela filosófica también, en la cual a sus alumnos, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a enseñar, pero no como Platón, sino les va a enseñar desde un punto de vista apegado y allegados a la naturaleza. ¿Por qué? Porque en su escuela va a enseñar a sus alumnos, pero los va a hacer pasear como por una especie de jardín, como por una especie de riachuelo, y los va a hacer pasear por su escuela. Su escuela estaba llena de plantitas, de animales, y Aristóteles a partir de ello también les enseñaba las estructuras cuando diseccionaba animales y demás. Así que a partir de eso va a ser considerado el padre de la biología antigua. Incluso Aristóteles va a tener un discípulo, les comento, que ya les voy a hablar después de ese discípulo. Su mayor discípulo se va a llamar Teofrasto, y Teofrasto va a ser el padre de la botánica. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y otro datito más, Aristóteles va a ser el padre de la lógica clásica, también llamada lógica formal, porque hoy en día ya con el avance de la lógica y todo eso hay distintas ramas de la lógica. La lógica tiene distintas ramas. Hablamos de lógica paraconsistente, lógica modal, lógica deontológica y demás. O sea, pero para el tiempo de Aristóteles, la lógica aristotélica prácticamente va a ser considerada como una especie de instrumento. Es más, Aristóteles es considerado el padre de la lógica. ¿Por qué? Porque va a reunir todos los argumentos, los planteamientos de los mayores oradores de la época. Recordemos de los mayores retóricos de la época, por ejemplo, los sofistas, en una obra conocida como el Organón. El Organón, en esta obra que le he puesto aquí,
prácticamente Aristóteles ahí va a reunir todos los planteamientos de los sofistas, de los más grandes oradores de la época. Por eso también se dice que las personas que estudian filosofía dominan una gran capacidad de argumentación. ¿Por qué? Porque, como dirían, ¿no? Sin querer queriendo, también estudias las formas de argumentar de la época antigua Grecia, ¿no? Y en la época antigua Grecia se debatía bastante, ya lo vimos en lo que es ya lo vimos cuando hablamos de periodo antropológico, ¿no? Sócrates contra los sofistas y demás. A partir de ello también surgieron grandes oradores griegos. Se comenta que el mayor orador griego y el mayor orador romano se llamó Cicerón, y que también fue un filósofo. ¿Eh? Tiene muy buenos libros, Cicerón. Marco Tulio Cicerón, un gran orador romano. Ahora, Aristóteles es considerado padre de la lógica. Recordemos de que Aristóteles también va a establecer los famosos tres principios aristotélicos, ¿no? El principio de la identidad, el principio de la no contradicción y el principio de tercio excluido. Eso lo va a plantear en el órgano. Y bueno, y también tiene una obra muy genial, pero muy genial, que se llama La Metafísica. Yo me atrevería a decir que ahí está, por así decirlo, la carnecita de la filosofía. O sea, todas sus obras son filosóficas, sí, pero en la metafísica condensa lo esencial, lo clave, lo más genial de su pensamiento. Pero ¿saben qué es lo más loco? Que Aristóteles no le da ese nombre, no le da el nombre de metafísica. Aristóteles no le da ese nombre como tal, sino que ese nombre se lo daría más adelante. Prácticamente lo que había pasado es que cuando Aristóteles prácticamente no pudo darle nombre a todas sus obras, ya esa obra la había dejado como abandonada en una parte de su biblioteca, ¿no? Y posterior, muchos años después, un bibliotecario romano llamado Andrónico de Rodas había encontrado esa obra al costado de una obra llamada Física. Y como no sabía qué significaba, como está al costado de la física, simplemente la denominó metafísica. Y Andrónico de Rodas, este bibliotecario romano, le puso ese nombre. Pero es una de las obras más geniales de Aristóteles. Hasta ahí, eso es más o menos un poco el planteamiento de Aristóteles. Como les comenté antes, Aristóteles no era griego, era estagirita. Era prácticamente Estagira, una ciudad alrededor de Grecia. Y a partir de ahí era considerado un pagano, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, vamos de frente con los planteamientos ontológicos. ¿Por qué? Recordemos de que la ontología es esa disciplina filosófica que se va a encargar del estudio del ser, es decir, de la totalidad de las cosas, de la totalidad de lo que existe. El estudio del ser es el estudio de aquello que es, aquello que está, aquello que existe. Esa es la ontología y es una disciplina muy abstracta. Ahora, ¿por qué comenzamos con la ontología de Aristóteles? Porque si tú entiendes la ontología de Aristóteles, el resto de su pensamiento lo vas a entender ya de manera básica y sencilla. Así que quiero que prestes mucha atención acá, en esta parte, en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo más esencial de su pensamiento. Y de ahí, el resto son como ramitas de su pensamiento. Ya de ahí todo se va a poder derivar a partir de esto. Primero, Aristóteles va a plantear algo muy genial. Recordemos de que Parménides, el padre de la ontología, les comenté, porque él es el primero en acuñar el término ser, incluso planteaba de que el ser es lo único que existe y el ser es algo análogo a lo uno y que todo lo que vemos en la realidad es simplemente una extensión del ser. Esta idea del ser en Parménides va a traer mucha, pero mucha polémica. Incluso recordemos cuando les hablé un poco sobre Demócrito, ¿no? Demócrito decía de que el ser son los átomos y el no ser es el vacío. Incluso Platón, ¿no? Para Platón, ¿qué va a ser el ser? El ser va a ser para Platón las formas o ideas, ¿no? Este mundo del topus uranos, como vimos la clase pasada. En este mundo de las eidos, las ideas, las formas, que son los prototipos o las esencias de las cosas que vemos en la realidad. Porque lo que vemos en la realidad, según Platón, todo es aparente, todo es, en alguna medida está en constante cambio, va a perecer, se va a acabar en algún momento. Y lo que realmente existe es ese mundo en alguna medida suprasensible, ese mundo inteligible, lo va a denominar Platón, ¿no? Pero eso es el ser para Platón, pero Aristóteles va a decir una frase genial, y esto lo dice en la metafísica. Aristóteles dice esto, con esto prácticamente por así decirlo, se arma una controversia, una polémica filosófica dentro del campo de la ontología que daría a diversos debates, diversas confrontaciones, conjeturas, hipótesis y demás. Aristóteles dice esta frase que podemos apreciar acá. Si le hicieras una pregunta a Aristóteles, ¿qué es el ser? Aristóteles te respondería así, el ser es aquello que se dice de muchas maneras. Eso es el ser. Y ahora, ahí entramos a una gran controversia. ¿Por qué? Porque si todos los filósofos anteriores como Parménides, Demócrito,
Platón, han querido definir al ser como algo único, algo inmutable, como una definición que ya no hay más definiciones más que lo que ellos plantean. Aristóteles dice que no, el ser es aquello que se dice de muchas maneras. O sea que hay distintas denominaciones, hay una pluralidad de conceptos, hay una diversidad de opiniones para poder nombrar al ser. O sea que el ser no es algo único, sino más bien que es algo múltiple. O sea, el ser no podemos plantear la unicidad en ello, sino más bien una diversificación, una pluralidad, por así decirlo. Y es por eso que Aristóteles va a intentar aproximarse al ser, es decir, va a intentar dar su postura nociológica por medio de teorías. Va a plantear algo llamado la teoría ilemórfica, va a plantear algo llamado la teoría de la potencia y el acto, va a plantear algo llamado la teoría de las cuatro causas y va a plantear diversas teorías para intentar aproximarse al ser. Todo eso que les estoy comentando lo plantea en ese librito, La Metafísica. Yo solamente les voy a comentar algunos aspectos básicos y esenciales de la metafísica, nada más para que puedan entender Aristóteles. Ahora, esto de que el ser se dice de muchas maneras, como les dije, Aristóteles va a plantear teorías para intentar aproximarse y decir en alguna medida qué es el ser. A ver, vamos con lo primero, la teoría del movimiento de la potencia y el acto. ¿Qué es esto? A ver, lo voy a señalar aquí azulito. Ahí está. La teoría del movimiento de la potencia y el acto. ¿Qué es esto? Miren, hagamos un ejercicio de manera racional, porque vamos a ver tipos de potencias para entender esto. Así que vamos, miren, entendamos primero el concepto. Potencia es aquello que en alguna medida puede llegar a ser algo y acto es lo que es. Ahí ha habido un error. Potencia es al revés. Pues ahí dice potencia lo que es y acto lo que puede llegar a ser. No, es al revés. Acto es lo que es y potencia lo que puede llegar a ser. Ahí ha habido un error en la diapositiva. A ver, miren. Potencia es lo que puede llegar a ser y acto es lo que es. Es decir, entiendan el acto como una realización. No sé, imagínense, por ejemplo, ¿no? Imagínate que de repente, no sé, quieres estudiar derecho, ingeniería o medicina, ¿no? Y te estás preparando para eso. Es decir, que tú eres un sujeto en potencia que se está preparando para estudiar esas carreras, ¿no? De repente medicina, de repente derecho. Estás en potencia. Es decir, que puedes llegar a ser ello. Y acto es cuando ya lo eres. Acto es decir, la realización pura del ser. En potencia están muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo ahorita agarro y un árbol y me quedo con el tronco del árbol. El árbol puede llegar a ser madera después de cortarlo. Bueno, ya es madera. El árbol puede llegar, por ejemplo, no sé, a ser mesa, puede llegar a ser una silla, puede de repente llegar a ser un escritorio, ¿no? Es decir, que el árbol está, cuando yo lo corto, está en potencia de llegar a hacer muchas cosas, y acto es lo que es. Por ejemplo, ahorita puede ser una mesa automáticamente, puede ser un escritorio y demás. Hasta ahí quiero que se entienda este concepto. Potencia es lo que algo puede llegar a ser, y acto es lo que es, la realización misma, ¿no? Por ejemplo, agarro y tengo plástico. De ese plástico hago una botella. Es decir, que a partir del plástico la potencia es que puedo hacer una botella, pero todavía no la he fabricado, no la he sintetizado. Acto es cuando ya la hice la botella, es decir, lo que es. Hasta ahí, espero que se haya entendido. Recuerden, potencia es aquello que puede llegar a ser. El ejemplo típico que ponen acá siempre es del arbolito, ¿no? Un arbolito, por ejemplo, yo agarro y siembro una semilla. La semilla puede llegar a ser árbol, puede germinar, es decir, está en potencia, puede llegar a ser árbol, si es que de repente se presentan las condiciones climatológicas, atmosféricas necesarias, ¿no? Por ejemplo, si de repente alguien la riega o de repente la tierra presenta buenos nutrientes, ¿no? Y la plantita puede llegar a germinar, a proliferar y llegar a ser un árbol, ¿no? Está en potencia de poder llegar a ser árbol, pero cuando ya es árbol está en acto, en realización pura, ¿no? Podemos pensarlo también de esa manera. Ahora, Aristóteles va a distinguir entre dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia pasiva. A ver, ¿qué es esto de la potencia activa y la potencia pasiva? Miren, la potencia activa, en teoría, es aquello que no necesita de alguien, es decir, que es algo natural y puede desarrollarse sin necesidad de otro. Ejemplo, ¿no? Un niño podría ser un niño, un joven. Es decir, que no necesita de otros para desarrollarse, ¿no? ¿Sabes qué? Puede, por ejemplo, él mismo buscar su comida, él mismo, por ejemplo, de repente un joven puede buscar un trabajo y algo, él mismo no necesita de otro para desarrollarse. Una planta lo mismo, ¿no? Es un ser autótrofo. Prácticamente agarra y él mismo se desarrolla con las condiciones atmosféricas que están a su alrededor.
Y la potencia pasiva es aquello que tiene potencia para cambiar, pero necesita de alguien externo. Por ejemplo, ¿no? Les dije, un escritorio en antes, para que sea escritorio, necesita de alguien que las maderas las corte, necesita, por ejemplo, de clavos y demás. Lo mismo con el vidrio, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer una ventana, no es que el vidrio para hacer ventana necesita de alguien, necesita de un agente externo. Es por eso que se dice que la potencia pasiva no necesita de alguien, ya es algo natural. En cambio, la potencia pasiva es todo lo contrario, necesita de un agente externo que lo ayude para que pueda llegar a hacer algo más. Ahora, también tenemos, según Aristóteles, otros dos tipos de potencia, racional e irracional. ¿Qué es esto de la potencia racional e irracional? Miren, la potencia racional va a ser aquella que tiene dos contrarios. Ahí he puesto un ejemplo típico, ¿no? La medicina. La medicina, prácticamente un fármaco, puede ser veneno y antídoto a la vez. ¿Por qué? Porque imaginemos que de repente tienes una enfermedad, ¿no? Puede ser antídoto, ¿por qué? Porque puede curarte esa enfermedad, puede aliviarte ese dolor, pero también puede ser veneno si es que las consumes, si es que la consumes de manera excesiva, incluso puede llegar a dañarte o a matarte. Otro ejemplo también puede ser el hombre, ¿no? El hombre es constructor de su destino, pero también es destructor de su destino, así que otro ejemplo podría ser de potencia racional. Y bueno, tenemos también lo que es la potencia irracional. Esto lo menciona Aristóteles en el libro 9 de la Metafísica, si es que de repente quieren la fuente bibliográfica. Todo esto que les digo, las potencias, lo menciona en el libro 9 de la Metafísica. Ahora, potencia irracional. Se dice que la potencia irracional es aquella que solo tiene un contrario. Podemos poner un ejemplo, ¿no? El fuego solo produce calor. El fuego no puede producir frío. Es por eso que solo tiene un contrario. Solamente el fuego produce calor nada más. O el hielo, por ejemplo, solo produce frío. Ese es un ejemplo de potencia irracional. Ahora tenemos a la impotencia. ¿Qué es la impotencia? Según Aristóteles, la impotencia es tener privación, carencia o imposibilidad de algo. Por ejemplo, ¿no? Podemos poner en el caso del hombre, el hombre de manera natural, ojo, de manera natural, tiene carencia de no tener alas, por lo tanto no puede volar. Ese es un ejemplo de impotencia, de que el hombre no puede volar por el hecho de no tener alas, de manera natural, ojo. Lo mismo, ¿no? De repente un pez que no tiene, no, es impotente de no poder respirar fuera del agua, de morirse. O sea, es impotente de no tener pulmones y de tener branquias. Es impotente de eso, porque tiene branquias y no posee pulmones un pez, no puede vivir fuera del agua. Es impotente, la impotencia. O sea, es una carencia o imposibilidad de algo desde un punto de vista natural. Otro ejemplo de impotencia, a ver qué he puesto acá. La madera tiene privación de destruirse con el fuego rápidamente, a diferencia del hierro. Claro, ese vendría a ser otro ejemplo de impotencia. Por ejemplo, el hierro se puede dilatar con el fuego, pero no se va a destruir. En cambio, la madera sí puede llegar a destruirse. Ahora, lo impotente. ¿Qué es lo impotente? Lo impotente es la entidad donde se va a ver o se va a apreciar la impotencia. Por ejemplo, en los ejemplos que le puse, ¿no? Veamos en este último ejemplo. La madera tiene privación de destruirse con el fuego rápidamente. ¿Qué es lo impotente? ¿Cuál sería la entidad? La madera. ¿Cuál es la otra entidad que estoy mencionando? El hierro. La madera es impotente a diferencia del hierro, de destruirse con el fuego. Ahora, otro datito más. Veamos la nota que dice acá. Nota. El movimiento daría inicio a un primer motor inmóvil, que es acto puro. ¿A qué me refiero con esto de acto puro? A ver, les voy a explicar esto de manera detallada. Mira, quiero que pensemos como pensaba Aristóteles. Vamos a ser anacrónicos y vamos a hacer un ejercicio mental ahí. Aristóteles pensaba más o menos de esta manera. Miren. Aristóteles decía algo así. ¿Qué fue primero? Pongámoslo este ejemplo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Según Aristóteles, y esta teoría que les he hablado de la potencia y el acto, para Aristóteles, primero vendría a ser la gallina. Ahora les voy a explicar por qué. Aristóteles razona así más o menos. Si yo quiero retroceder en la cadena de la vida, y encontrar a esa primera entidad o ese primer ente que da origen a todos los demás, va hasta el infinito, vamos a ver, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, y sigue razonando, razonando. Ya que para Aristóteles, la potencia y el acto son estados del movimiento. No es que son estados del movimiento, porque como les dije antes, ¿no? Un árbol
Una semillita puede llegar a ser árbol. ¿Por cómo? Por medio de la potencia, puede llegar a ser algo. Y el acto ya es la realización pura. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista lógico, si el árbol ya es la realización pura de la semillita que era en potencia y se llegó a convertir árbol, ¿cuál está en movimiento? ¿Cuál está en movimiento? La semillita, ¿verdad? Porque la semillita es potencia. La potencia es la semillita que puede llegar a ser árbol. O sea, el movimiento es pasar de un estado de una cosa a otra, según Aristóteles. Y el árbol ya es la realización pura, en ese ejemplo. Entonces, el árbol es acto, y el acto como que en alguna medida estaría quieto, estático. Aristóteles razona algo así. Si yo voy a ver potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, desde una cadena mental, vamos a hacer un ejercicio mental desde una cadena, para que exista un tercero tiene que haber habido un segundo, y para que exista un segundo tiene que haber habido un primero. Esta cadena no puede ir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque para Aristóteles va a concebir de que para explicar la realidad, para explicar el ser, tiene que haber una finitud. Y esa finitud la podríamos encontrar en una especie de primer motor, pero ese primer motor se va a caracterizar por ser acto, acto puro. Y eso es lo que va a dar movimiento a todo lo demás. ¿Por qué no podría ser potencia esa primera entidad? Porque según Aristóteles la potencia es aquello que se mueve, que pasa de un estado a otro, pero en alguna medida el acto ya es la realización de algo. Es por eso que ese primer motor ya es realizado, es decir, ya es realización de algo. Y a partir de ello, Aristóteles ese primer motor lo va a denominar, como ahí muy bien dice su nombre, ¿no? El primer motor inmóvil, que es acto puro. Y para Aristóteles esa cadena va a ser finita. Sin embargo, no quiero que se confunda de repente como la interpretación de Tomás de Aquino, que la vamos, de repente en Edad Media ustedes habrán escuchado, que él decía, ¿no? De que esta cadena en la cual piensa Aristóteles de potencia y acto, que lo menciona en su libro La Suma Teológica en el artículo segundo, Tomás de Aquino era un gran lector de Aristóteles, va a decir de que Aristóteles va a identificar esto como una especie de Dios, lo cual no es cierto, porque Aristóteles, tenía una concepción realista de la realidad, no era como Platón, idealista, así que no podría dar a significar con respecto a un Dios. Otro aspecto, Aristóteles cuando habla de primer motor inmóvil está hablando desde un punto de vista de repente más material, no ideal. Otro aspecto más, Aristóteles era considerado un pagano, es decir, no conoció el cristianismo porque vivió 4 o 5 siglos antes de Cristo. Así que no quiero que se confunda de repente con el Dios cristiano, como es la interpretación que le va a dar Santo Tomás. Incluso, ¿no? Hoy en día muchos religiosos o católicos, cristianos, utilizan el argumento de acá de Aristóteles, del primer motor inmóvil, como lo usó Santo Tomás. Lo que pasa es que, como si se han dado cuenta, la filosofía es muy interpretativa, y al ser muy interpretativa, más adelante muchos pensadores van a utilizar estos argumentos, estos pensamientos de los antiguos, bajo una interpretación personal y no la interpretación correspondiente que debería ser, no la interpretación anacrónica, la que se le debería de dar, sino van a intentar tomar el conocimiento para sus propósitos personales. Y eso es lo que va a pasar mucho tiempo después. Incluso hasta hoy en día vemos, ¿no? Cómo la gente transquiversa conocimientos, ¿no? Incluso no solamente en el campo de la filosofía, ¿eh? También en el campo de las ciencias de la salud, ¿eh? Ustedes de repente habrán escuchado la medicina alternativa, la homeopatía y tantas cosas más. Hoy en día la gente, pero bueno, sigamos. Vamos con la teoría ilemórfica. Es otra forma de explicar al ser. Recordamos que, como les dije antes, para Aristóteles el ser es aquello que se dice de muchas maneras. Y como el ser es aquello que puede ser expresado, comunicado, manifestado de muchas maneras, va a plantear diversas teorías. La primera ya les mencioné, la potencia y el acto. Potencia, aquello que puede llegar a ser. Acto es lo que es, la realización pura. Ahora, vamos con la teoría ilemórfica y la teoría de las 4 causas. La teoría ilemórfica en prácticamente, ¿qué es lo que va a dar a conocer? Ile es materia, morfo es forma, la teoría de la materia y la forma. Aristóteles va a creer de que todo va a estar hecho de materia y forma. Y aparte, a partir de ello va a plantear 4 causas. Una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. A ver, esta es una forma de poder explicar al ser o de poder entender al ser, es decir, a la realidad, aquello que es, aquello que existe, aquello que está. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender esta teoría de las 4 causas y esta teoría ilemórfica. A ver, miren, pongamos, siguiendo el ejemplo de repente una mesa de madera, ¿no? Ya una mesa, primero vamos con un ente material, una mesa de madera, de ahí ya vamos con un ser vivo. Un ente de madera. Pongamos el ejemplo de una mesa.
Y a ver, según Aristóteles, esa mesa tiene 4 causas para que sea lo que es. Para que esa mesa, que está en acto puro, que está en acto, que ya no es potencia, que es mesa, es acto, esa mesa, para que llegue a ser lo que es, ha habido 4 causas que han intervenido, ha habido 4 factores que han intervenido. Una es la causa material, que es de qué va a estar hecho la mesa. La mesa va a estar hecha de madera. ¿Por qué? ¿Puede estar hecha de otra cosa? Sí, hoy en día, por ejemplo, hay mesas de plástico y demás. Así que, siguiendo con el ejemplo de la mesa de madera, la causa material es el material del que va a estar hecho, es decir, la madera. Tenemos la causa formal. Aquí en la causa formal va a haber 2 definiciones. Algunos creen que la causa formal es la esencia, es decir, aquello que hace ser que sea mesa y que no sea otra cosa muy distinta de lo que es. O también puede ser la idea de qué. Ojo, ahora, ¿qué es la idea de que, miren, el carpintero, para que haga una mesa, antes de fabricar la mesa, tiene que tener la idea en su cabeza de mesa, ¿verdad? Si no, no va a fabricar. Ya, eso es la causa formal, la idea que tiene el carpintero de mesa. Pero también tiene la otra definición, la de esencia. Puede ser esencia o idea, cualquiera de las dos. Esencia. ¿A qué me refiero con esencia? De que la mesa es aquello que es y que no es en alguna medida no es otra cosa muy distinta a lo que podría ser de repente un lapicero, de repente una ventana, de repente un lavadero y demás. A ver. Ahora, ¿la causa eficiente qué es? La causa eficiente es quién lo va a fabricar, quién lo va a sintetizar, quién lo va a hacer. Ahora, en el caso de la mesa, va a ser el carpintero el que lo va a fabricar. Ese es el quién lo hizo. Podemos hacernos una pregunta en la causa eficiente, ¿quién lo hizo? Bueno, y la causa final es el uso que se le va a dar, ¿no? Bueno, la mesa para qué puede tener un uso, ¿no? De repente para dedicarme a estudiar, de repente para apoyar libros, o de repente para una oficina, ¿no? Para apoyar de repente una computadora y demás, ¿no? Así que es el uso que se le va a dar, la causa final. La causa final, Aristóteles lo va a denominar telos. Creo que está aquí abajo, no, no está aquí abajo, la voy a explicar. La causa final, Aristóteles lo va a denominar telos. ¿Qué es esto de telos? La palabra telos significa final, solo que está en griego. De ahí que hablemos de que Aristóteles es un filósofo teleológico. ¿Teleológico por qué? Recordemos de que la palabra logía significa tratado o estudio. Cuando yo hablo o me refiero de que Aristóteles es un filósofo teleológico, es un filósofo que va a plantear la finalidad, el estudio de los fines. Aristóteles creía de que las cosas en la realidad no están de la nada, sino tienen un propósito, una finalidad, una razón de ser. A eso también más adelante se le va a conocer como el principio de razón suficiente. Pero más adelante, más adelante. Ahora lo que quiero que se entienda es que Aristóteles va a dar a entender de que todo tiene una razón de ser, una causa final, un propósito. A eso se le va a denominar lo teleológico. Y ojo, un datito que les cuento. Estas palabras griegas que les menciono, lo teleológico, el telos, no solo se va a utilizar para el campo de la filosofía, hoy en día se utiliza para diversas ramas, por ejemplo, para la biología, cuando yo hablo del telodendrón. ¿Qué es el telodendrón? Es, por ejemplo, la parte terminal de una neurona. Cuando yo les digo el telómero, ¿qué es el telómero? Es la parte terminal, la parte final de un cromosoma. Lo que pasa es que un cromosoma tiene diversas partes y demás, pero la parte final se le llama telómero. Y así se utilizan las palabras de griegas, ¿no? Cómo han influido, han impactado hasta el día de hoy, ¿no? Que seguimos utilizando las palabras griegas en diversos campos, hasta en las ciencias, ¿no? En las ciencias naturales. Pero bueno, esa es la causa final. Por ejemplo, Aristóteles también creía, ¿no? Cuando ahorita que vamos a ver su ética, vamos a ver de que Aristóteles creía de que también prácticamente el hombre está hecho con estas 4 causas, ¿no? Y que antropológicamente y éticamente el hombre va a estar hecho con estas 4 causas. A ver, por ejemplo, ¿no? La causa material, ¿de qué está hecho el hombre? De órganos, de tejidos, de células. La causa formal vendría a ser la esencia de hombre, ¿no? ¿Por qué el hombre se distingue de los demás seres? Según Aristóteles, ojo, esto lo mencionan en la política, según Aristóteles, nuestra esencia, algo que nos caracteriza de que el hombre, sea ser humano y no sea otra cosa u otro ente muy distinto a lo que es la razón. Aristóteles va a decir de que
La capacidad racional es aquello que nos distingue de los seres vivos, que nos distingue de todos los entes de la realidad. Esa es la esencia, según Aristóteles, la esencia, la causa formal del hombre, del ser humano. Causa eficiente, ¿quién te hicieron? Pues tus padres, eres producto de tus padres, la unión de un óvulo, un espermatozoide, esa es la causa eficiente, tus padres. Y la causa final, según Aristóteles, en sus planteamientos éticos, vamos a ver de que la causa final eh, prácticamente va a ser de que el hombre está llegado a un fin, y ese fin, según Aristóteles, lo va a denominar la eudaimonía. La eudaimonía es una palabra en griego que traducida al español significa felicidad, que lo vamos a ver más adelante en su ética. Ahora, Aristóteles va a decir algo así, mira, Aristóteles va a decir algo así, de que cuando nosotros hacemos una acción, como les dije antes, siempre hay una razón de ser, no es que la hacemos de la nada, sino hay un propósito. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar una carrera. A ver, ¿por qué es que quiero estudiar esa carrera? Porque quiero ganar dinero. ¿Y por qué quiero ganar dinero? Para comprar muchas cosas. ¿Y por qué quiero comprar muchas cosas? Para, en alguna medida, sentir placer y sentirme bien. ¿Y por qué quiero sentirme bien? Porque en el fondo quiero ser feliz. Según Aristóteles, todas nuestras acciones, incluso las acciones malas, es porque en el fondo queremos ser felices. Y lo que toda persona, incluso hasta una persona con patología, de repente un esquizofrénico, o sea, toda persona en el fondo, según Aristóteles, quiere ser feliz. Es por eso que hace las acciones que haces, porque en el fondo esa acción le causa felicidad. Y eso se le va a conocer como la ética eudamónica. Pero está llegado a lo que es la causa final. Por eso que los planteamientos de los filósofos como Aristóteles y Platón son sistemas filosóficos muy complejos y completos también, porque su ontología de Aristóteles va a estar ligado a su ética, va a estar ligado a sus planteamientos antropológicos. No se les puede separar, no se les puede desligar de ellos. Y a partir de ello terminamos con la ontología de Aristóteles. Vamos ahora con la cosmología, con la psicofisiología y con la antropología. ¡Aso! Y de ahí creo que viene la ética. No, de ahí viene la epistemología de Aristóteles. Ya bueno, vamos. Vamos con la cosmología. A ver. Mire, Aristóteles va a destacar en un montón de campos, en un montón de campos, en un montón de campos. Quiero ver a ver si es que está. Ah, sí, sí está la ética. La ética está ahí. A ver, vamos, sí está la ética, ya. Vamos con la cosmología. La teoría cosmológica de Aristóteles. Aristóteles va a creer, al igual que Platón, como les dije, de que va a existir dos mundos, va a tener influencia de Platón, pero ojo, Aristóteles lo va a plantear desde un punto de vista más realista, más material. Él no va a ir a cuestiones ideales. Mientras que Platón hablaba de esencias divinas en un mundo más allá de este, Aristóteles no. Aristóteles va a hablar desde un punto de vista más cosmológico, más astronómico. Aristóteles va a tener mucha referencia de los primeros filósofos de la antigüedad, de tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras. Recordemos de que esos primeros filósofos se les llama los filósofos del periodo cosmológico. También se les llama naturalistas. ¿Por qué? Porque van a intentar buscar la explicación del origen de la realidad, como les comenté, pero ya no fuera del mundo, como lo hacían los mitos, las leyendas, sino dentro del mismo mundo. Es decir, que van a intentar buscar una explicación de la naturaleza, pero dentro de la propia naturaleza. Ya no van a apelar a cuestiones metafísicas. Y Aristóteles también, como va a tener influencia estos filósofos llamados filósofos naturalistas o del periodo cosmológico, va a tener una teoría que la va a abordar desde un punto de vista astronómico. Va a decir de que el mundo se divide en dos aspectos. Ahora, tenemos un mundo debajo de la luna y un mundo por encima de la luna. A ese mundo que se encuentra debajo de la luna, ojo, los griegos no tenían el conocimiento que tenemos hoy en día de que la luna es un satélite y demás. No, 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 no. Para Aristóteles no tenían ni idea de la composición de lo que estaba hecho la luna. Solamente Aristóteles plantea esto, de que existe un mundo debajo de la luna, y ese mundo se le llama el mundo sublunar. Y ese mundo sublunar, que es el mundo en el cual habitamos, según Aristóteles, va a estar compuesto, va a estar prácticamente abundado por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Y estos cuatro elementos, en alguna medida, son los más abundantes de la naturaleza y son los principales, ¿no? Pero va a haber otro mundo por encima de la luna. A ese mundo se le va a llamar supralunar, según Aristóteles. Y en ese mundo va a predominar algo que él va a denominar el éter. O también algunos lo van a denominar como, mira, como aquí en el mundo sublunar predominan los cuatro elementos, el éter es como una especie de sustancia espiritual que la van a denominar el quinto elemento. El quinto elemento.
o algunos también lo van a llamar la quinta esencia. Y esto en la Edad Media se va a prestar para cuestiones esotéricas, se va a prestar para cuestiones también alquímicas. Va a haber un grupo de pensadores, ¿no? Llamados los alquimistas, que van a buscar algo denominado la quinta esencia y demás. Pero bueno, ya, eso son más cuestiones esotéricas, herméticas, cabalísticas y demás. Pero a Aristóteles se le ha dado un montón de interpretaciones, ¿ah? Se le ha dado interpretaciones esotéricas, se le ha dado interpretaciones materialistas, se le ha dado interpretaciones políticas. Aristóteles es un filósofo que, se presta para todo. Yo acá solamente les estoy dando la base esencial para que puedan comprender su pensamiento de manera general. En eso consiste la teoría cosmológica. Plantea dos mundos vistos desde un punto de vista realista. Ojo, no idealista, sino realista. Ahora tenemos la teoría psicofisiológica. ¿En qué consiste esto? Les comenté antes, les dije, Aristóteles va a tener influencia de su padre. ¿Quién era el padre de Aristóteles? Era un médico. ¿Cómo se llamó? Nicómaco. Aristóteles, ¿qué es lo que va a decir? Miren, yo sé que de repente ustedes hoy en día incluso habrán escuchado esto. Te quiero con todo mi corazón. Habrán escuchado esta frase de repente, ¿no? Frases así, ¿no? Como si el corazón fuera el órgano en el cual se originan los sentimientos, las emociones, como si en el corazón se originaran los estados de ánimo, las pasiones y demás, ¿no? Ahora, ¿desde dónde viene esta idea? Esa idea predominantemente viene de Aristóteles. Aristóteles se va a percatar, Aristóteles, como les dije, va a ser el padre de la biología antigua, de ser el padre de la biología antigua, va a diseccionar animales. Se comenta que Aristóteles diseccionaba peces, animales en la antigüedad, y a partir de ello empezó a denominar, darle nombre a cada estructura anatómica. Y a partir de ello, Aristóteles se va a percatar de que, por ejemplo, incluso diseccionó humanos, se comentan, ¿no? Ya que su padre también era médico. Se comenta de que Aristóteles él se percató de que una gran cantidad de vasos sanguíneos llegaban al corazón, o sea, y otros gran cantidad de vasos sanguíneos salían del corazón. Y a partir de ello, Aristóteles creía de que el corazón era un órgano tan fundamental para la vida que va a creer de que ahí es el origen de las emociones, ahí es el origen de los sentimientos, de las pasiones, de los estados de ánimos. Y a esa postura se le conoce como cardiocentrismo. ¿Qué es el cardiocentrismo? Aquella postura psicofisiológica de Aristóteles de que va a creer de que el origen de las emociones, los sentimientos, las pasiones es en el corazón. Pero va a tener un rival, que es la escuela de el padre de la medicina, llamada Hipócrates de Cos. Hipócrates se va a percatar de que un órgano esencial para la vida no solo es el corazón, sino también es el cerebro. Y a partir de ello va a fundar de que el origen de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones, es en el cerebro. Y a esa postura se le va a conocer como encefalocentrismo. Y va a surgir un debate en la antigüedad, un debate psicofisiológico, como lo he puesto aquí, entre Aristóteles e Hipócrates. Mientras que los seguidores de Aristóteles, que se les va a llamar los peripatéticos, de ahí les voy a explicar por qué, los seguidores de Aristóteles se les va a llamar los peripatéticos, postulaban la teoría cardiocentrista. Por otro lado tenemos a los seguidores de Hipócrates, el padre de la medicina antigua, que postulaban el encefalocentrismo. Ahora ya conoces un poco más la idea, ¿no? De dónde proviene esta idea de que te quiero con todo mi corazón y demás. Ya eso viene de Aristóteles, el cardiocentrismo. Pero ojo, el corazón, o sea, es un órgano demasiado importante. Pero bueno, a partir de ello también va a plantear otras cosas, Aristóteles y demás, pero ya, no me voy a meter tanto en cuestiones biológicas. A ver, ahora vamos con la teoría antropológica. ¿Qué es lo que va a plantear? Aristóteles va a decir, como les dije antes, de que le va a dar una prioridad a la capacidad racional del hombre. Y a partir de ello va a plantear una teoría antropológica. Según él, va a decir de que, a diferencia de Platón, que Platón creía de que cuando el cuerpo muere, el alma se va al mundo de las ideas. Para Aristóteles no, cuando el cuerpo muere, el alma muere junto con el cuerpo. Es decir, que el cuerpo no puede vivir sin el alma y el alma no puede vivir sin el cuerpo, que son coexistentes, que son cohabitables a la vez. El uno no puede estar sin el otro y el otro no puede estar sin lo uno. Y a partir de ello Aristóteles va a plantear esta idea, ¿no? De que el alma y el cuerpo, en alguna medida, cuando muere uno, muere el otro. Y según Aristóteles, el alma va a estar dividida en tres
aspectos según sus capacidades taxonómicas. Ojo, según sus capacidades taxonómicas. Esta clasificación del alma de Aristóteles es una clasificación realista. Recordemos de que Platón también tenía una teoría tripartita del alma, que les comenté la clase pasada. Esta teoría de Platón es una teoría idealista. Quiero que quede bien los términos, por favor. Esta teoría de Aristóteles va a ser una teoría realista, y aparte esta clasificación que le va a dar al alma va a ser según sus capacidades taxonómicas, es decir, que las va a nombrar según sus capacidades. ¿Capacidades de qué? Según Aristóteles va a haber tres tipos de alma. Primero va a haber un alma específicamente de las plantitas, de los animales, de los animales, otra, y del hombre, otra alma. Pero vamos con la de las plantitas. El alma característica de las plantas es un alma vegetal. Y esta alma se va a caracterizar por dos aspectos esenciales, que se alimenta y se reproduce. Esas son las dos funciones esenciales en las cuales se va a caracterizar el alma vegetal. Ahora va a haber otro tipo de alma, que es el alma sensitiva, que es el alma característica de los animales. Esta alma se reproduce también, se alimenta también igual que el alma vegetal, pero además siente. Aristóteles va a creer de que los animales ya sienten dolor, sienten placer, y por eso que el alma sensitiva se va a caracterizar por eso, ¿no? Por sentir. No solamente se alimenta y se reproduce. Y ahora, el alma característica de los seres humanos va a ser el alma racional, que se alimenta, se reproduce, siente, pero además va a predominar por su intelecto, capacidad racional. Recordemos lo que les dije antes, para Aristóteles, algo único y característico del ser humano es esa capacidad para pensar, para razonar. Y bueno, a partir de ello, vamos a ver cómo es que comprendemos y conocemos la realidad según Aristóteles. Y vamos a ver un poco, abordar un poco su planteamiento que lo dice en el libro 1 de la metafísica. Aristóteles en el libro 1 de la metafísica va a dar a conocer pequeños planteamientos, ¿no? De cómo es que conocemos y comprendemos la realidad. Primero, Aristóteles, el libro 1 de la metafísica, comienza con una frase muy bonita, dice así: todo hombre por naturaleza desea saber. O también en algunas traducciones, ¿no? Todo hombre por naturaleza desea conocer. Y prueba de ello, dice, y prueba de ello es el amor a las sensaciones o el amor a los sentidos en otras traducciones. Ahora, a partir de ello, ¿qué está dando a conocer con eso Aristóteles? De que la sensación es la primera fuente de conocimiento. Y recordemos de que la sensación se encuentra también en los animales. Como les dije antes, en la teoría antropológica de Aristóteles, los animales se van a caracterizar por tener almas sensitivas. De ahí que los animales también tienen fuente de conocimiento, según Aristóteles. Ojo, según Aristóteles. Y esa sensación es lo que va en alguna medida dar la imagen y la memoria. Aunque Aristóteles, les comento un datito más, Aristóteles va a dar a conocer de que hay animales que no tienen memoria, ¿no? Por ejemplo, en este libro 1 de la metafísica menciona a la abeja y demás. Incluso eso es algo que hoy en día, por ejemplo, la ciencia lo ha avalado, ¿no? Lo ha podido corroborar. Hay animales que no tienen memoria. Les comento un dato, por ejemplo, el pez no sabe que está en el agua. ¿Por qué? Porque cada un segundo su memoria como que se resetea. Por eso que el pez nunca va a tener existencia de que vive o saber de que está en el agua, porque su capacidad de memoria no tiene la capacidad suficiente para poder almacenar, ¿no? En cambio, hoy en día nosotros los seres humanos tenemos, por medio de la psicología hemos descubierto que tenemos distintos tipos de memoria, se divide, ¿no? Memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo, memoria de trabajo también llamada, y la famosa memoria de largo plazo, ¿no? Y hay diversas teorías para explicar el enfoque de la memoria en la psicología y demás. Pero bueno, vamos. Aristóteles, ¿qué va a plantear? Es la primera fuente de conocimiento de la sensación. Ahora, la segunda fuente de conocimiento, según Aristóteles, va a ser la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia se va a dar a partir de muchos recuerdos de hechos o eventos repetitivos. Mira, que se entienda eso, lo voy a poner como un ejemplo. ¿Qué es lo que dice aquí en paréntesis? No conoce. Un hombre de experiencia vendría a ser, por ejemplo, un ancianito, ¿no? Ustedes habrán escuchado hoy en día, ¿no? Cuando dicen, respeta a los viejitos, son hombres de experiencia, ellos ya han vivido mucho. Pero para Aristóteles, el hecho de que tú seas un hombre de experiencia no necesariamente significa que seas un hombre sabio. Los hombres pueden tener mucha experiencia, pero pueden ser cabezas huecas o cabezas vacías, y pueden ser unos ignorantes. Ojo, ¿por qué?
Les voy a comentar con un ejemplo, para que entiendan esto. Pongamos el ejemplo, ¿no? ¿Por qué el hecho de que, por ejemplo, una persona de 60 años tiene una enfermedad, una patología de algo, tiene que recurrir a un médico que más o menos tiene 28 años de edad, ¿no? ¿Por qué? Si el hombre de 60 años tiene mucha experiencia, sabe mucho, a ver si sabe mucho, ¿por qué no se cura su enfermedad? Y según Aristóteles respondería sí, ¿por qué tiene que recurrir a un médico de 28, 30 años? Porque no conoce las causas ni el porqué de su enfermedad, ni tampoco puede la capacidad de enseñar. Es por eso que para Aristóteles los hombres de experiencia no conocen el porqué y no conocen las causas de algo, ni tampoco pueden enseñar. Ese es un segundo grado de conocimiento, según Aristóteles. Así que la experiencia no es suficiente. También tenemos a los hombres de tecné o arte, según Aristóteles. ¿Qué es los hombres de tecné o arte? Vamos a leer el concepto y de ahí un ejemplo. A partir de un conjunto de experiencias, se forma un juicio unitario y universal de algo. Y se orienta a casos particulares. Y ahí encontramos las llamadas ciencias productivas. Se pueden enseñar, se conocen la causa, pero no el porqué. Un ejemplo de tecneo o arte. En la antigüedad, la escultura. Por ejemplo, también podría ser otro ejemplo de tecneo o arte, ¿no? Que se conocía no solamente la escultura, estaba también el hecho de, ¿sabes qué? De poder dedicarte a un arte o un oficio en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto los ejemplos, la medicina, ojo, miren, la medicina en la antigüedad no era como hoy en día considerada una ciencia, la medicina en la antigüedad era considerada un arte. Ustedes leen los tratados de Hipócrates y demás, incluso de los griegos, y lees un poco sobre historia griega, la medicina era considerado el arte de curar, el arte de sanar enfermedades. Incluso Hipócrates, ¿no? Hipócrates, el padre de la medicina, va a decir, ¿no? Que la medicina es ese arte de curar. Incluso Hipócrates creía de que había como una especie, tenía que tener el médico una especie de preparación espiritual, no es que podías curar al otro por curar, ¿no? Tenías que conocer las causas, es cierto, de sus enfermedades, pero tenías que tener una preparación también un poco espiritual, ¿no? Y eso es algo que lo vamos a ver mucho después. A ver, otro ejemplo de tecneo o arte es loicos o la administración de la casa, lo que, bueno, va a ser la economía. Otro ejemplo de arte, el arte de la política. Recordemos de que cuando vimos la clase de los sofistas versus Sócrates, un político, ¿qué tenía el arte? Tenía el arte de la retórica, como los sofistas, ese arte de persuadir, tenía el arte de la oratoria, el arte de hablar en público, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, y para Aristóteles, la ciencia, teoréticas o teóricas, es el grado de sabiduría más elevado. Es el grado de sabiduría que se encuentra en mayor jerarquía. Para Aristóteles, el grado de sabiduría que se encuentra en mayor jerarquía, en un mayor estatus y que tiene un mayor apogeo, es la protofilosofía, o también llamada la ciencia de los primeros principios o de las primeras causas, es decir, la metafísica. Es decir, todo lo que estamos viendo ahorita, eso para Aristóteles vendría a ser una ciencia teórica, una ciencia que se puede enseñar, se conoce el porqué y también las causas de las cosas. Para Aristóteles, la protofilosofía, también llamada filosofía primera, es la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas. O sea, para Aristóteles, el estudio de la filosofía nos permite conocer el porqué de las cosas y las causas de las cosas. Y recordemos de que para Aristóteles el filósofo surge a partir del asombro. Si tú no te asombras de las cosas que ves en la realidad, no vas a tener espíritu filosófico. Si tú no te asombras de repente de los problemas políticos que pasan en tus tiempos, no vas a poder desarrollar un espíritu filosófico dentro del punto de vista de la política. Si tú no te asombras de los procesos de cómo es que conocemos la realidad, no vas a poder ser un buen filósofo dentro del campo de la nociología. Y bueno, dentro de un punto de vista general, ¿no? No vas a poder ser un buen filósofo si es que tú no te asombras de las cosas, según Aristóteles. Para Aristóteles es así como surge el verdadero filósofo, gracias a partir del asombro de las cosas, ya que no acepta las cosas tal y como son, como se muestran en la realidad, sino es que hay algo más, se asombra, se impresiona, se pregunta. Y para Aristóteles recordemos de que el mayor valor se encuentra en las ciencias teóricas, o teoréticas también llamadas, así lo van a poder encontrar en el libro La Metafísica. A ver, ahora pasemos un poco más con Aristóteles. Vamos con lo que vendría a ser. Aristóteles fue maestro de un tal Alejandro Magno. A ver, les voy a comentar un poquito de historia, a ver, para que entiendan.
Aristóteles, como les comenté, fue discípulo de Platón y también tuvo como padre a un médico llamado Nicómaco. Pero también Aristóteles va a instruir a uno de los más grandes gobernadores de la Edad Antigua. Imaginemos, ¿no? Hoy en día podemos poner un ejemplo como el Donald Trump de la Edad Antigua, algo así, porque tenía tanto poder político este señor llamado Alejandro, que ahorita voy a comentar un poco la historia. Lo que pasa es que Aristóteles, al ser un hombre muy instruido, el rey Filipo II, de una colonia, una ciudad griega que estaba a los alrededores, llamada Macedonia, el rey Filipo II de Macedonia, le dice a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, tú que eres un hombre muy sabio, quiero que te encargues de la educación de mi hijo. Este rey Filipo II vendría a ser prácticamente como, pongamos un ejemplo en la época contemporánea para que se entienda hoy en día, no sé, como el papá de Donald Trump, ¿no? Algo así, que prácticamente tenía un gran poder político. Y le dice, ¿no? Quiero que te encargues de la educación de mi hijo Aristóteles. Y Aristóteles comienza a educar a Alejandro Magno, lo comienza a educar en política, en biología, en ética, en psicología, en literatura y demás ciencias. O sea, el hombre era un genio, era un estratega militar tremendo. Alejandro Magno, por tener de maestro a Aristóteles, uff. Tanto así que cuando creció, Alejandro Magno va a tener un gran respeto a los filósofos. Él tenía una frase así, Alejandro, decía así: si mi padre me dio la vida y el trono, mi maestro me enseñó el porqué de todo. Algo así decía Alejandro. De ahí que Alejandro va a conquistar grandes ciudades. Alejandro va a conquistar Grecia, va a conquistar Egipto. Incluso se comentan de que Alejandro Magno, si ustedes leen los libros de historia de la época, Alejandro Magno va a llegar a conquistar incluso la India, va a querer conquistar, pero no va a poder conquistar porque se va a enfrentar a un tal emperador de la India que en ese tiempo se llamaba Chandragupta Maurya, ¿no? Uno de sus generales de Alejandro, llamado Seleuco el Macedonio, se enfrenta contra Chandragupta Maurya y pierde la batalla, pero Alejandro conquistó grandes ciudades, grandes ciudades. Y a partir de ello, ya, cuéntanos la anécdota. Sí, sí, ya está bien, bacán, ahorita les cuento. Termino esto y les cuento. Mire, y a partir de ello Alejandro Magno va a tener un gran respeto a los filósofos. ¿Por qué? Porque su maestro había sido un filósofo. Y es por ello que cuando Alejandro escuchaba la palabra filósofo, él ya prácticamente va a dar a conocer y sabía de que eran personas muy sabias, tenían diversos saberes con respecto a diversas materias de la época. Y un tatito más, cuando Alejandro muere, no se sabe por qué muere, algunos dicen que murió por una fiebre, que se le llama la fiebre del Nilo, cuando estaba en Egipto, otros creen que alguno de sus generales lo mató por poder, ¿no? Porque Alejandro había acumulado tantas tierras que prácticamente querían todo el poder político, ¿no? Sus generales. Pero a partir de ello también se comenta otro dato muy interesante, que cuando Alejandro muere, Aristóteles, ¿quién había sido el maestro de Alejandro? Aristóteles y toda la población griega, que los griegos recordemos que habían sido conquistados por Alejandro Magno, toda la población griega, y se le fue en contra de Aristóteles y lo querían matar, y de ahí Aristóteles pronunció la famosa frase, ¿no? Se quiere dar el segundo atentado contra la filosofía, y un amigo de Aristóteles lo ayudó a escapar, y Aristóteles se fugó, ¿no? Porque querían prácticamente lincharlo a Aristóteles. Y bueno, ahí vamos a comentar, por ejemplo, también ahí me comentan que diga, ¿no? El anécdota de Diógenes. Es una anécdota muy famosa. Lo que pasa es que es un filósofo que lo vamos a ver después, de repente, que se llamó Diógenes el Cínico, que es prácticamente el mayor representante de una escuela llamada el cinismo. Miren, cuando Alejandro Magno, les comento, va a conquistar las ciudades de Grecia, de Egipto y demás, los fenicios y demás, cuando va a conquistar estas ciudades, va a haber un contexto de guerra, va a haber un contexto de lucha. Y a partir de ello, en este contexto de guerra y de lucha, la gente ya no va a querer saber sobre temas ontológicos, ya no va a querer saber sobre temas epistemológicos, la realidad y demás, sino va a querer saber si realmente va a volver a ver a sus seres queridos, ¿no? Y van a surgir una diversa cantidad de corrientes de pensamientos. Y una escuela que va a surgir es la escuela cínica, que el fundador de esta escuela va a ser un discípulo de Sócrates llamado Antístenes. Y Antístenes va a ser el fundador de esta escuela y va a tener a su mayor representante de esta escuela llamado Diógenes, Diógenes el Cínico. Y bueno, se comenta una anécdota, ¿no? De que esta escuela lo que planteaba es vivir una vida autárquica y que para vivir una vida autárquica, es decir, una vida
autosuficiente, una vida plena, no es necesario de los bienes materiales, porque los bienes materiales muchas veces nos conllevan a querer más bienes materiales y eso nos conlleva a la insatisfacción. Los cínicos es una escuela que va a surgir más o menos en este periodo. ¿Qué es lo que van a decir? De que la mejor manera de ser feliz de repente es no siendo tan feliz. Y a partir de ello no debemos acumular bienes materiales, ¿no? Sino más bien debemos acumular conocimientos, sino más bien lo que debemos acumular en alguna medida es vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿no? De vivir de acuerdo como vivían los animales. Y a partir de ahí un tal Diógenes, ¿no? Se comenta, ¿no? De que vivía de acuerdo a los animales, ¿no? Vivía al costado de la basura, ¿no? Imaginemos lo que hoy en día podemos denominar a esos loquitos que vivían al costado de la basura, ya. Un tal Diógenes era más o menos así, era un filósofo de la escuela cínica. Y como Alejandro le tenía mucho respeto a los filósofos, porque había tenido de filósofo un gran maestro llamado Aristóteles, se comenta de que quería conocer ese tal Diógenes, ¿no? Que vivía de acuerdo a sus principios, ¿no? Vivía como un animal, sin ropa, vivía en la basura. Realmente, cuando Diógenes hablaba, también se comenta de que tenía planteamientos muy duros para la época, ¿no? Y se comenta de que un momento lo va a ver, ¿no? Alejandro va a ver con todos sus generales, con todo su ejército, lo va a ver ese tal Diógenes. Y Diógenes agarra y lo ve a Alejandro, ¿no? Lo ve a Alejandro, ¿no? Y dice, ¿y quién es ese tipo, no? Y Alejandro se presenta. Yo soy Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos. Me presento. Y todos sus generales decían, wow, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le va a hacer a Diógenes? ¿O qué es lo que le va a preguntar? Ah, ya, y Diógenes le dice, ah, ya, así que tú eres Alejandro. Yo soy Diógenes, Diógenes el perro me llama, porque vivo aquí al costado de la basura, ¿no? Y se comenta, ¿no? Que Alejandro le dijo, estoy admirado por tu sabiduría, Diógenes. Veo que vives de acuerdo a tus principios y a tus planteamientos. Y a partir de ello le dijo, como admiro mucho tu sabiduría, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y sus generales, sus soldados de Alejandro que estaban atrás escuchando eso, dijeron, ¿no? De repente va a pedir casas, va a pedir propiedades, terreno, mujeres, de repente va a pedir soldados, y Diógenes agarró y dijo, ¿no? Todo lo único que quiero es que te quites de ahí porque me tapas el sol, Alejandro Magno. Y a partir de ello se comenta que todos sus generales se rieron, ¿no? Y Alejandro se quedó impresionado porque Diógenes vivía de acuerdo a sus principios. Y a partir de esta anécdota, Alejandro dijo, ¿no? Si volviera, realmente existe una vida después de la muerte y la reencarnación. Si volviera a nacer y no pudiera ser Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Y a partir de ello, los filósofos en la antigüedad se le tenía un gran respeto porque eran personas con principios, con valores, que vivían de acuerdo a sus planteamientos, ¿no? No muchas veces como hoy en día, ¿no? La gente se denomina filósofo y solamente de renombre y demás, ¿no? Pero en la antigüedad un filósofo era pero muy respetado, porque vivía de acuerdo a lo que planteaba. Ahora, otro planteamiento más. Aristóteles va a fundar una escuela, para seguir con el tema, Aristóteles va a fundar una escuela que se va a llamar la Escuela de los Peripatéticos. Y su mayor discípulo, como les comenté, va a ser Teofrasto, que va a ser considerado el padre de la botánica. Otro, Aristóteles, como les dije, es considerado un realista. Ah, otro datito más. A la teoría de Platón se le va a llamar la teoría de la trascendencia. ¿Por qué? Porque va a plantear una teoría de dos mundos, un mundo más allá de este y demás. Pero Aristóteles, su teoría realista se le va a conocer como la teoría de la inmanencia. Inmanencia, es decir, que no va a buscar otras cosas trascendentales más allá de esta. Ahora, la ética teleológica y eudaimónica, que les comenté, la teleología ya les comenté antes, que es la ética de los fines, y la ética eudaimónica es la ética basada en la felicidad. Vamos a leer el concepto. La moralidad de una acción se determina por el fin al cual va a estar dirigida. Como les dije antes, Aristóteles, ¿qué es lo que va a considerar? De que prácticamente todos tenemos un propósito, una razón de ser, y esa razón de ser por la cual actuamos como actuamos es prácticamente porque buscamos la felicidad. Otro datito más que no lo he puesto ahí, pero les comento. Aristóteles va a plantear una tesis en un librito llamado Ética Nicómaco llamado El Justo Medio. ¿Qué es esto del justo medio? El justo medio es vivir de acuerdo al equilibrio, así simplemente. Por ejemplo, de manera natural, ahorita les comento desde el punto de vista de la biología, nuestro cuerpo vive en equilibrio. A eso se le denomina homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente aumenta la temperatura de nuestro cuerpo? Fiebre, enfermedad, disminuye, hipotermia, enfermedad. O sea, vivir de acuerdo a un equilibrio. Para Aristóteles no es que existen cosas buenas ni malas. Aristóteles, por ejemplo, con este planteamiento dentro de su ética nicómaco llamado el justo medio, va a decir de que
por ejemplo, ¿no? Cuando vayas a la guerra, él decía algo así en este libro, no vayas adelante, porque adelante van los que primero mueren, tampoco vayas atrás, porque atrás van los cobardes, sino anda en el medio. Cuando te alimentes, come lo necesario para tu cuerpo. No comas mucho porque vas a engordar y puedes sufrir de obesidad, ¿no? Incluso les comento que hoy en día la obesidad, la OMS ya la ha catalogado como una enfermedad clínica y preclínica y ha hecho unas categorizaciones y demás. Tampoco comas muy poco, ¿no? Porque puedes sufrir de anorexia y demás, otras enfermedades, ¿no? Es por ello que come lo necesario para tu cuerpo, ¿no? Diría Aristóteles. De eso se encarga el justo medio, de comer lo necesario, un equilibrio, ¿no? No, por ejemplo, no va a comer lo mismo un deportista que alguien que tiene una vida sedentaria, ¿no? Alguien que de repente, no sé, que estudia letras, ¿no? Que estudia letras, se dedica todo el día a leer, no va a comer lo mismo que un deportista, ¿no? Tienes que comer lo necesario para tu cuerpo. Y a partir de ello, Aristóteles va a plantear esta tesis del justo medio, ¿no? Y prácticamente, por ejemplo, ¿no? Cuando ayudes a alguien, no despilfarres tu dinero, decía, pero tampoco seas tacaño, sino da lo necesario. De ahí que Aristóteles no va a considerar de que haya cosas buenas ni malas, sino la verdadera virtud se encuentra en el equilibrio, en la moderación, lo va a denominar él. Por ejemplo, ¿no? Si te invitan un traguito, no digas, no tomo, no seas aburrido, pero tampoco digas, ¿sabes qué? Te emborraches hasta morir, que vas a alterar tus funciones fisiológicas, no, sino lo necesario para el cuerpo. De ahí que, por ejemplo, más adelante les comento, este planteamiento más adelante va a influir en un médico del Renacimiento que se va a llamar Paracelso. Bueno, en realidad ese no es su nombre, sino se va a llamar Theophrastus Bombastus van Hohenheim, pero más conocido como Paracelso. Paracelso es el padre de la toxicología y es el padre de la iatroquímica. Padre de la toxicología, ¿por qué? Porque va a tener un planteamiento muy aristotélico. Miren, les comento, Paracelso tenía esta frase, decía, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Queda a conocer esta frase, de que un medicamento si lo consumes excesivamente puede enfermarte. Y si lo consumes en las cantidades muy pequeñas, no te va a curar de la enfermedad que tienes. Es por ello que consumir en porciones necesarias algo. Con esta frase para este médico llamado Paracelso. Pero bueno, parece que leyó Aristóteles este tal Paracelso. Pero bueno, sigamos. Es prácticamente todo lo que vendría a corresponder el día de hoy. Después de esto, de este periodo de Aristóteles, vendría algo llamado el periodo helénico, y el periodo helenístico romano. ¿El periodo helénico en qué consiste? Es un periodo en el cual se va a desarrollar por medio de guerras. Alejandro va a dar las invasiones que le comenté y va a ser un periodo de caos. En Grecia también va a haber guerras, va a haber inestabilidad política y demás. Y el periodo helenístico romano, ahí van a surgir filósofos muy buenos, como Séneca, Cicerón, filósofos como Epícteto y demás. Pero bueno, eso sería prácticamente toda la clase del día de hoy. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Y bueno, si tienen alguna duda, me lo comentan.